Urbanos, banales y cotidianos. Esta será la entrega que hoy les trae Texto Sentido en su primer taller radiofónico de escritura creativa. Hoy está con nosotros Estefanía Mosca, licenciada en Letras de la UCB. Ella publica regularmente en diarios y revistas, dirige la página web Calatos y ha publicado una serie de libros de ensayos como Jorge Luis Borges, Utopía y Realidad, La memoria y el olvido, y otros de ficción como Seres cotidianos, Banales, Mi pequeño mundo y La última cena. Bienvenida, Estefanía, es un placer tenerte de nuevo en Texto Sentido. Hoy están con nosotros Elena López Meneses, Rigoberto Rodríguez y quien les habla, Nines Pérez Luna. Bueno, gracias a ustedes que están aquí, más Quijotes que yo con este programa, los felicito. Me gusta mucho que la palabra tenga su sitio y su lugar. Bueno, cuando tú me llamaste para decirme qué título le poníamos a esta conversación, a esta experiencia, yo dije urbanos, banales y domésticos y cotidianos. Bueno, yo creo que esos son tres vértices en donde todos estamos atrapados. Es decir, el hecho de ser seres urbanos, como no podemos dejar de serlo aún en la gran sabana, nos somete a una dosis de irrealidad bastante cruel, en el sentido que nuestra mediación está hecha siempre por las cosas, y así que estamos rodeados de un mundo que interpreta al mundo. ¿Y cómo plasmas tú eso a la hora de agarrar la pluma y ponerlo en la escritura? Siempre todos tus personajes y ambientes están impregnados de urbanidad, cotidianidad y banalidad, y banales. Bueno, yo creo que de alguna manera sí, porque he entendido, como trataba de explicarte, que en esas tres características aprisionan el tema que tú puedas tratar. Es decir, yo aunque quiera hacer una novela de aventuras o un cuento de hadas, voy a terminar, pero condenadamente, hablando de la Pepsi-Cola o de un centro comercial. Me voy a meter en un túnel y voy a conseguir un semáforo en rojo y voy a llegar tarde. Es decir, ese pequeño drama, esa pequeña épica, esa épica tonta que vivimos cada día, no podemos salir de ella, así como que es decir, yo no sabría qué hacer para lavarme los dientes si no tengo un chorro y una pasta de dientes. Es decir, esa categoría de ser urbano creo que ha cambiado el escenario de las narraciones. Entonces el consejo es aceptar esta realidad que todos vivimos y vivir con ella, pues, y escribir con ella, porque no se puede tampoco ir hacia... Bueno, como tocas decir, una novela de aventura, una épica, cuando estamos viviendo en 2001 y tenemos una cantidad de circunstancias que nos rodean y aplastan. Claro, ya por eso es el problema del realismo, ¿no? No un escenario que represente la realidad convence a nadie, porque todo pretende sustituir no solamente nuestra realidad, sino nuestros deseos. La manera de conseguir el amor, la felicidad, la ternura hacia un bebé. Si no compras pañales, mami, estás perdida, ¿entiendes? ¡Mami! ¡Mamita! No, y el hecho de la banalidad, creo que también, esa sí es nuestra verdadera tragedia, ¿no? Ponte tú, Dios no quiera, mañana se me muere mi mamá. A todos nos duele. ¿Qué puedo hacer yo por ello? Después de haberme tomado una crema de auyama en la funeraria Vallés. Pues tendré que ir al CCCT, tendré que lavar mi ropa con el último jabón. Es decir, la banalidad es una tragedia porque nosotros ya no tenemos el cosmos para hacernos la pregunta sobre lo que somos, o no tenemos a la naturaleza, la hemos perdido. Lo que tenemos es el mundo de las cosas que hemos creado para tratar de explicar por qué me siento sola, aunque tengo 5 niños, 3 maridos, etc. ¿Sí? Y estoy inevitablemente, aterradoramente sola. ¿De dónde me explico todo eso? Bueno, el mundo que me rodea es sumamente banal. Y lo de cotidiano es porque además no tenemos otra salida sino nuestra rutina. Es decir, ¿dónde podemos actuar nuestros deseos, nuestras ansias de aventura, nuestros odios, en el papel, nuestras paranoias? Además de en el papel, ¿verdad? Tenemos que seguir a las 8, los niños tienen que estar en el colegio, a las 8:30 tengo que ir a pagar la tarjeta de crédito. Es decir, esa cotidianidad, estamos metidos en ella, y por más que inventemos una historia en el metro a nuestra amiga y le digamos, no, porque yo llegué y entonces me bajé de la montaña y le dije al tipo, ¿qué te pasa? Eso no sustituye el hecho de que estamos todos metidos en una rutina de la productividad y del mercado. Estefanía, hablando de urbanos, banales y cotidianos,
leyendo un poco lo que tú escribiste de cómo narrar un cuento, tú dices que hay una memoria escrita en los cuerpos y otra atada al lenguaje, a sus estructuras. ¿Cómo entonces hay que darle, porque tú dices que hay que darle un destino literario, porque si no, no tiene sentido? ¿Cómo sería ese destino literario lleno de contenido, de contenidos, de conceptos, de qué fundamentos? Bueno, ese destino literario pertenece, a mi entender, a una cosa que se llama la voz propia, o podríamos llamarlo la voz propia, y es una experiencia. Creo que esa experiencia puede ser real y la puedes identificar en la medida en que tú renuncias a que eres el protagonista de la película. Es decir, si tú sabes muy bien que perteneces al lenguaje, que es un río enorme, que se mueve en todos nosotros y que crea mundos, y que crea épocas, y que crea argumentos sobre los cuales se matan a personas o se las salva. Esto, en esa relación con la palabra, tú tienes que tener la humildad de saber escuchar, porque si crees que tú vas a pronunciar la palabra originaria, pues entonces no escuchas, y si no escuchas ese río, no creo que puedas escribir ni ñe, por lo menos un ñe que otra persona pueda conmoverse, porque ese es existe un tono y una pequeña sensibilidad que te pertenece, que es así de tu garganta, y que por supuesto tú estás peleándote con ello todo el tiempo, porque no es solamente tu imagen en el espejo lo que te causa ansiedad, sino todo lo que somos, es vencer ese proceso de negarnos a nosotros mismos, es un proceso muy largo. Entonces creo que hay ese gran río del lenguaje, y por la otra parte, nuestro cuerpo tiene escrito una memoria que tú reconoces en el espacio, que reconoces en tu posibilidad de reaccionar ante los olores, ante las circunstancias, ante los miedos. Creo que allí están dos grandes fuentes para cualquier narrador. El narrador debe hacer silencio y dejar que fluyan esos dos ríos, un río de imágenes, que es el río de la memoria, y el río de las palabras. Y bueno, y tener la humildad de saber dónde está tu camino. Rebobino. He hecho un poquito hacia lo que estamos hablando inicialmente. Conversábamos antes de llegar al programa, cuando te estamos llegando, acerca de el ejemplo de José Balsa, que me dice que tenemos unos grandes deseos de que venga aquí al programa, nosotros que lo hemos leído bastante, y me dice que yo me imagino la delicia de que debe ser irse al delta del Orinoco y sentarse bajo una mata de mango y agarrar tu cuaderno y tu pluma y arrancar a escribir. Y entonces uno puede pensar, o cualquier aspirante escritor puede pensar que hay esos sitios idílicos para sentarse a escribir, donde hay paz y quietud, ¿no? Entonces, pero me voy a permitir leer también parte de un ensayo tuyo, donde dice: escribo siempre y en cualquier parte. No he necesitado la lámpara de tal o cual modo o una silla. Y como no la he tenido, he olvidado el enorme deseo de vivir junto al mar y escribir sobre un risco en una casa que mire una playa de fuerte oleaje y respirar el yodo que purifica mis pulmones. Me acuerdo también que Carver decía que cuando estaba escribiendo, que tuvo su familia, los niños pequeños corrían para allá, para acá, y entonces él no podía concentrarse y no podía escribir. Bueno, ¿por qué no nos comentas eso? La verdad es que uno de sus circunstancias, eso más viejo no puede ser. Sí, entonces, bueno, claro, yo no dejo de soñar. Eso de decir que he olvidado mi casa, esa casa junto al mar, donde está ese horizonte que yo puedo imaginar todo lo que quisiera poder expresar. Implica añoranza. Exactamente. El solo saber que hay un sitio o un paisaje interior que te pertenece y no puedes estar ubicado allí, como si ha logrado Balsa. Balsa llegó y dijo: este es mi delta. Entonces, bueno, ante mis circunstancias, yo tengo que escribir mientras que le sirvo el desayuno a Lucía, mientras voy corriendo porque llegó el señor del agua, que está bravo con la muchacha de servicio, y entonces no me deja el agua potable, y si no me deja el agua potable, aquello es una tragedia. Entonces tengo que salir volando más tarde, mientras que estoy poniendo el último punto en ese párrafo de ese parlamento que me quedó tan bien, va a recoger la basura. Así que hago lo que puedo, la verdad, ¿no? Y menos mal que existe la computadora que lo ordena todo, es una maravilla. Bueno, Estefanía, nuestros radioescuchas deben estar esperando que tú nos hables un poco de cómo creas tú esos ambientes tan urbanos de una manera atractiva que gusta leer.
Porque muchas veces sí, yo puedo decir, bueno, la ciudad tenía 2 edificios, una calle que la atravesaba, pero siempre hay algo, un gancho, a lo mejor es la atmósfera, a lo mejor es un personaje clave. O sea, ¿cómo estructuras tú, tu proyecto narrativo cuando te vas a sentar a escribir? Es difícil. Bueno, sí, no, la verdad es que yo no lo estructuro, entonces empiezo, no es muy educativo lo que voy a decir, no es muy ejemplarizante, no tengo ese don. Tengo muchos amigos que son capaces de hacer un plan de trabajo. No, yo desgraciadamente soy una persona muy, muy física. Así que voy construyendo mi trabajo en lo que voy sintiendo y lo que va sucediendo, lo que va saliendo de esa voz que más o menos tengo identificada y que trato que construya un espacio narrativo. Ahora, ¿cómo lograr que esa escritura o cómo lo he logrado en los momentos en que lo haya logrado, conmueva, llegue y cree un suspenso particular? Yo creo que hay un gran secreto, un gran pequeño secreto. Voy a contar una anécdota muy breve. Yo vivo en un edificio que, como todos los edificios de Caracas, tienen muchos problemas de condominio. Pero realmente los problemas de condominio fueron narrables, llegaron a ser narrables. Y bueno, llegó un momento en que estábamos hablando del tema de la casa, y Yolanda Panti me dice, yo quiero que escribas sobre ese tema. Y uno, imagínate, la casa nunca está, o sea, ¿qué tema? Sobre el riesgo que nunca voy a vivir. Dice, no. Y me senté a escribir una crónica, que después fue en cuento, sobre el edificio Pascal donde yo vivo. Una cosa absolutamente inmediata y llena de mi vivencia. ¿Y te hablaron los demás personas que viven en el edificio después de eso? Bueno, no solamente eso, sino que una revista extranjera me pidió una crónica y yo le envié Residencias Pascal, un poco para poner a prueba el sentido del humor de la persona que me lo estaba pidiendo. Sí, unas crónicas latinoamericanas. Entonces yo decía, bueno, yo no tengo esos temas en la cabeza. Y sucede que, pues, Residencia Pascal fue un cuento publicado en Gato Pardo con muchísimo éxito. Así que creo que lo que le da vida a lo que uno escribe es la vida misma, ¿no? ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es el tema? No sabría expresarlo. No creo que haya una fórmula, no es tan fácil, ¿no? Raymond Carver decía que la única influencia tiene la intensidad de una acción de una manera sucinta, o sea, y tú dices que además suscitativa. ¿Cómo lo logras? A mí, no quiere decir que sea una ley estética para todos. Es la conciencia que estamos rodeados de la efectividad de la imagen, que te da un mensaje sumamente completo y fundamentalmente espacial, es decir, te ubica en el espacio. Así que lo primero que trato en mis narraciones es de no hacer lo que hacía Flaubert, dedicarle a la chimenea. Era inevitable, nosotros teníamos que ver esa chimenea, pero yo puedo recurrir simplemente a la chimenea de la casa y ya tú ves todas las chimeneas. No hace falta que yo te diga cómo está ornada. Entonces puedo permitirme saltar de la referencia real e inmediata a la que yo necesito para suscitar el miedo, o la angustia o la expectativa. Y también dejar una apertura a que el lector se la complete a la chimenea que necesita su imaginación. Por supuesto, fundamentalmente, ¿entiendes? Que las palabras sean un cerco, sino que susciten, que todos los espacios en blanco sirvan para que tú también navegues, ¿no? Un poquito de eso es lo que se pretende. Entonces pudiéramos decir que, como dijo Borges, y tú que eres una estudiosa de Borges, bueno, no sé si estás de acuerdo con él o en desacuerdo. Todos somos estudiosos de Borges. Él decía que seguramente entre los 17 y los 30 años era todos los Yanomamis, exacto, sí, creo que los temas te buscan a ti sin que tú entiendas muy bien cómo. Poco a poco tú vas diciendo, bueno, mejor es que me quede en esta casa porque esta es la mía, esta es la que me toca, aunque tú quieres escalar montañas, pero de pronto te toca es una casita al lado, no del mar, pero de la avenida Francisco de Miranda. Estefanía, se ha dicho que tu lenguaje, que las palabras que tú utilizas muchas veces esconden ironía, esconden algo detrás que tú quieres denunciar, que tú quieres hacer, dar un grito a través de esas palabras. Para una persona que está comenzando a escribir, decimos que al venezolano el humor le sale, el humor y la ironía también viene con él.
pero para una persona que está comenzando a escribir, ¿qué le dirías tú con respecto del uso de la palabra irónica, la palabra con doble sentido? Bueno, para mí es clave. Si piensa que la palabra es la cosa más usada que hay. ¿Cuántas veces tú dices gracias? Pero ¿cómo decir gracias para que sea el agradecimiento total del mundo, el agradecimiento de un náufrago? ¿Sí? ¿Cómo lograr eso? Esos son... Claro, uno quisiera cómo transmitir la posibilidad de pescar. Yo me imagino que lo que sucede es que nosotros vamos recuperando en la palabra su contenido de sensibilidad. Bakhtin decía que una buena obra, una obra de arte no es aquella solamente que te amarra a una tradición ni a una teoría estética, sino es aquella que te produce toda una experiencia, y una experiencia que en su mayor parte no puedes comunicar racionalmente. Creo que eso es lo que sucede cuando empiezas a recuperar el lenguaje. Te relacionas con él de una manera muy misteriosa, que es la que lo hace accesible. Paradójicamente, al meter la palabra en ese misterio, en esa pregunta, en tu misma duda sobre tu destino, sale muy bien librada. Pero, ¿qué pasa? Puede salir muy bien librada desde un punto de vista serio, pero siempre va a ser la palabra misma que se usa cotidianamente, siempre va a ser las gracias que todo el mundo da sin sentir ningún agradecimiento. Así que si tú tienes esa conciencia enorme de pertenecer a una cultura escrita tan antigua, tan vetusta como la nuestra, esto necesariamente vas a tener que desconfiar de las palabras. Y la mejor manera para que esas palabras signifiquen algo es que las pongas en duda. Entonces si yo uso la palabra gracias para decir, muy bien, gracias, entonces ya yo sé que no te estoy dando las gracias, sí, sino todo lo contrario. En la oralidad tú le pones el tono y la intensidad. En la escritura tienes que rodearla de un contexto que ese muy bien gracias te dé ese tono que tú acabas de utilizar. Claro. Bueno, y ahí es donde está el arte. Ahí está el quiz de armar la historia. El afilado de ese lapicito. Darle una carga significativa a la palabra, ¿no? Claro. Cuando tú terminas un texto, bien sea un cuento, un ensayo, una vez que tú consideras que estás terminado, ¿cuánto tiempo pasas corrigiéndolo? ¿A cuántas personas lo sometes? ¿Y de qué manera te va afectando el texto? Me contaban esta mañana que Nodio Quintero está reescribiendo su libro de cuentos. Eso nunca terminará. Sí. Eso jamás terminará. Se convierte como en una obsesión. ¿Cuál? Aquel de los microcuentos que se convirtieron en minicuentos y ahora... Hay otros cuentos. Que yo le pedí que me lo mandara, pues no se consigue. Y me dice, bueno, es que le estoy revisando unas cositas. Tú sabes, ahora que lo metí en la computadora. Todavía no me lo han mandado. ¿Hay algún momento de satisfacción? No, a mí me parece que hay como un tiempo, ¿no? Eso es lo mismo cuando entras en contacto con una persona, ¿no? Llega la fascinación y hablan. Y de pronto empieza todo a volverse cortesía. Bueno, sí, ya se acabó la conversación. Ya se acabó ese contacto, ¿verdad? Entonces uno se va despidiendo dulcemente para que el vacío no ocupe todo. Claro. También lo que habías hecho como contraste. Creo que en una historia sucede eso. Tú armas tu trabajo o en un ensayo, tú empiezas con una gran pasión que te lleva a expresar, ya sea una reflexión o sea la vida misma, pues. Entonces cuando empiezas a montar ese desplazamiento de la realidad, lo primero que te consigues es cómo haces para contar eso que tú quieres expresar. Bueno, eso sucede solo porque llega, tú dejas llevar por tu pasión y pasa lo mismo que cuando te conseguiste con tu amiga. Ya terminamos de decir todo. En ese momento, cuando llegas al final, que tú dices, bueno, caramba, lo terminé. ¿Qué está? Bueno, ahí hay una satisfacción. Pero la satisfacción está precedida por 5 versiones del ensayo que tienen, por ejemplo, Elena y los elementos 1, Elena y los elementos 2, Elena 3, Elena 4, no, los elementos 5. Y después de esa versión, cuando tú dijiste ya lo terminé, vienen otras posteriores. Así que eso no se acaba nunca. Una pregunta que es una inquietud muy personal. La voz del lector. ¿Cómo se consigue la voz del escritor? ¿Cómo sabe uno que encontra tu voz? ¿Cómo supo Estefanía Mosca, esta es mi voz, por fin la encontré?
Yo creo que eso duele mucho. Duele, yo creo que hay que sufrir mucho porque, como te decía antes, tienes que tener un silencio muy grande. Y eso se consigue cuando... El dolor es algo que aclara muchísimas cosas en la vida y nuestra relación con el lenguaje, por supuesto. Eso por una parte. Y luego hay una cosa de trabajo cotidiano, escribir sobre la ternura. Envidiaba muchísimo a Bryce Echenique, que era capaz de escribir sobre la ternura. Y realmente lo intenté, pero aquello no funcionó. Y me di cuenta que hay palabras, que hay gestos que mi voz nunca va a tener. Entonces, bueno, poco a poco vas respetando, ya después con el tiempo lo borras antes de terminar la página. Uy, no, esto nada que ver, o te burlas de aquel. Sí, Capullito de Aldení, ¿no? Estefanía, otra cosa, bueno, siguiendo con esta línea de la voz, tú acabas de reconocer que te rebelaste ante la voz que tú tenías porque no la aceptabas totalmente. Tú pensabas que tal vez tú podías tener una voz que tuviese varios tonos, varias maneras de hablar, y realmente tuviste que aceptar tu voz. ¿Tú le aconsejas a las personas que están escribiendo algún tipo de introspección, que se miren cuando están escribiendo, que se lo pongan a juicio de otras personas para ver si aquello que están escribiendo va con la voz que ellos sienten que tiene esa persona que está escribiendo, o simplemente escribir hasta que en alguno de esos escritos uno sienta que uno tiene una voz? Nini, la seña que te hice así era que la pregunta tenía que ser cortita. Pero yo no sé hacer preguntas cortitas. Bueno, ¿qué hora es? No tengo idea. Esa es la pregunta corta. Esa es la pregunta corta. Bueno, no... Mira, es muy difícil dar como un parámetro, pero yo le aconsejo a los jóvenes escritores, lo primero que tienen que hacer es no querer hacer literatura. La primera manera de ocultar la voz es querer hacer literatura, lo cual no quiere decir que no quieran escribir un cuento o un poema, pero ser literarios ya es una afectación y es la peor de las máscaras, esa es la más pegostosa. Porque además puedes dar a leer tus textos y dicen, ay, pero qué bello, qué bella metáfora, el sol atardecía rasguñando las fibras de mi alma. Perfecto, una belleza, pero qué falso, qué mentira, qué fastidio. Entonces, si uno no quiere ser un escritor fastidioso, falso, y que haya perdido todo su tiempo, además que se haya empobrecido terriblemente, lo primero que tienen que hacer es no hacer literatura. Y eso, hacer un poquito de silencio, respetar mucho las cosas que salen de su pluma hasta que la puedan leer, porque hay un momento en que uno escribe, y especialmente cuando acabas de descargar un texto, que tú no lo puedes leer. Tú no lo puedes leer, ni lo entiendes, ni le ves ningún sentido estético. Y si lo empiezas a trabajar allí, pues bueno, inevitablemente vas a hacer literatura, vas a tratar de decir algo, cosa que es la mejor manera de no decir nada, y vas a caer en el juego de los artificios, de la vanidad que todo creador tiene, pero de una manera enorme. Así que yo creo que el mejor consejo es no querer hacer literatura y hacer un poquito de silencio y vivir su vida, la vida de todos los días.